Bueno, hablar de suicidio es algo interesante. Cuando me pidieron participar en esta sesión, me preguntan qué tema te gustaría dar. Realmente hay muchos temas en psicología que son bastante importantes. Hemos hablado de muchas cosas, hemos ido estructurando cómo el proceso psíquico se da en la persona. Y bueno, una de las partes muy importantes en la vida de la persona, del ser, es la muerte. Muchas personas piensan que la muerte es un proceso aparte de la vida, es un proceso extra de la vida, pero no. La muerte es un proceso que se conjuga con la vida. Es como una cara de la moneda. Y entonces hablar de la muerte es necesario. Hablar de suicidio es un tanto difícil en ocasiones, sobre todo porque la información es vasta. Y ahorita nada más vamos a ver una parte de lo que el suicidio es. Hay una parte neurobiológica que sería muy importante aterrizar, pero bueno, eso le tocará a alguien más. Ahorita vamos a ir trabajando algunos aspectos solamente. ¿Qué es el suicidio? Bueno, ya muchos lo han ido definiendo, han ido diciendo varias cosas, pero ¿de dónde surge el suicidio, la idea de suicidarnos, de quitarnos la vida? Creo que para nosotros en psicología es lo más importante, lo más relevante, el poder estructurar cómo es que la persona termina su vida por decisión propia. Bueno, una de las cosas que necesitamos definir es que previo al suicidio, previo a la ideación suicida, hay una crisis. ¿Qué es una crisis? Ya en otro momento lo dijimos. Es un momento en el que la vida se vuelve sensible, un momento en el que la persona tiene situaciones que lo vuelven vulnerable. Sin embargo, en la cultura china, la palabra wei jing significa crisis, traducido al español, pero también significa riesgo o peligro y oportunidad. Y ellos lo ven como una oportunidad de crecimiento. Y entonces el modelo que nosotros estamos tratando de trabajar un poquito en el área de psicología para el suicidio es el que Viktor Frankl nos regala, la logoterapia. Frankl, bueno, es un psicoanalista judío que le toca vivir en un campo de exterminio por allá en el Holocausto. Él nos dice, dentro de todo su modelo, el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que no ha caído. Pues bueno, ¿qué es el suicidio? El suicidio lo venimos definiendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ha sido atacado, ha sido repudiado, pero también ha sido analizado como algo importante para poder evitarlo. Para 1897 Durkheim dice, bueno, es una muerte que resulta de forma inmediata o inmediata a un acto positivo o negativo, es decir, algo que hago o dejo de hacer, ¿sí? Que realiza la víctima sabiendo que qué resultado vamos a obtener. Entonces, habla de cuestiones de acción, ¿sí? Puedo hacer, no sé, tomarme pastillas, ahorcarme, cortarme, lastimarme, pero también puedo dejar de hacer, puedo dejar de comer, puedo dejar de salir, puedo dejar de atenderme, ¿sí? Y habla de una conciencia, el suicidio es consciente del resultado. Más adelantito, la OMS en 1969 dice, vamos a tener que diferenciar varias pautas. La teoría es bastante extensa, hay varios modelos, pero la OMS nos va regalando algunos conceptos importantes. Primero dice, el acto suicida es todo aquel hecho por el que la persona se va a causar daño, ¿sí? En cualquier grado, pero con conocimiento del móvil. Sigo sabiendo, sigo estando consciente de lo que va a ocurrir. También dice que el comportamiento suicida es otro concepto importante y es una conducta que está integrada por fantasías de quitarme la vida. Es necesario entenderlo. El suicida no es que se vaya a aventurar de la noche a la mañana a ejecutar este acto, sino que lo va generando, va creando en su mente la idea. Muchos estamos en un momento de vulnerabilidad en cualquier punto de nuestra vida y empezamos a generar cómo sería el no tener esta situación, cómo sería estar lejos de aquí. Allí es donde empezamos a gestar la idea suicida. ¿Sí? En ocasiones con los niños es muy común escucharlos, preferiría morirme, preferiría no estar, quisiera que las cosas fueran distintas. ¿Sí? Y es importante poner atención desde ese punto. No podemos asumir que solo por ser niños, solo por estar en una fantasía, no va a existir el riesgo. ¿Sí? Para 1986 dice, el suicidio es un acto con un resultado letal, deliberado, realizado por el sujeto, sabiendo el resultado que vamos a tener.
De ahí vamos a pasar entonces a definir algunos otros temas. Para suicidio, esto es algo que de repente no lo recordamos, es un resultado, es un acto sin un resultado fatal. La persona va a intentar algo, pero no se va a lastimar del todo, ¿sí? Va a buscar autolesionarse o ingerir alguna sustancia, medicamentos, químicos, drogas que van a generar una lesión, pero el objetivo finalmente no es quitarse la vida todavía. Va a haber ideaciones suicidas y estas es muy importante indagarlas. Cuando tenemos un paciente que muestra depresión, que muestra un poquito de malestar, es importante saber si en algún punto ha considerado quitarse la vida. Sino que en algunas ocasiones puede ser que nos dé temor, porque creemos que al preguntarle, oye, ¿has pensado en matarte? Oye, ¿has buscado la manera de quitarte la vida? Pensamos que esto va a generar una idea, pero no, las personas cuando ya manejan las ideas, ya las tienen instauradas. Es mejor saber si ya tienen una idea a perdernos en ese mundo y generar como una negligencia. Entonces sí es importante entender, los pensamientos suelen ser recurrentes sobre cómo producirme la muerte. Siempre van a estar acompañados de una fantasía donde yo me quito la vida. Puede ser que suba un puente y me fantaseo brincando de este lugar. Puede ser que voy caminando por la calle y me imagino lanzándome contra los coches. Entonces es necesario preguntar a las personas, ¿has pensado en quitarte la vida? Porque de ahí, bueno, vamos a partir algunas otras situaciones. Por ejemplo, el gesto suicida. El gesto suicida pues, es un conjunto de conductas que va a tener la persona de manera voluntaria, de manera intencional, para lastimarse de alguna manera, sin generarse quizá la muerte, pero sí generando una lesión, una deformidad, una disfuncionalidad. ¿Sí? Tenemos en los adolescentes actos muy similares, muy recurrentes. Por ejemplo, el cutting, cuando empiezan a cortarse, se cubren las manos, se cubren las piernas, porque es algo bastante notorio. Suelen dar excusas como me caí, no me fijé, mi mascota, algún amigo, etc. Pero es necesario entender, estos gestos suicidas ya están involucrándonos en una parte, la idea de quitarnos la vida. También necesitamos recordar, si ya pasamos por todos estos procesos, va a venir una crisis suicida. Esto es ya la idea de consumar el hecho suicida. Ya se forma toda la estructura y se observa como una salida posible, como la única salida posible de un conflicto a la muerte propia. ¿Se acuerdan de Freud? Freud decía que hay un eros y hay un tánatos. ¿Sí? El eros no es meramente lo sexual, a veces lo confundimos con eso. El eros para Freud es la fuerza creadora, la fuerza que nos da vida. Y el tánatos no es meramente la muerte, sino es una energía de destrucción. Ambas deben de estar en balance, ambas deben de estar en equilibrio. Cuando eros y tánatos están en equilibrio, podemos funcionar. Yo soy erótico, por ejemplo, al momento de comer, pero también soy canábico, porque voy destruyendo el alimento. ¿Sí? Lo destruyo para poder nutrirme, y ahí me genero energía. Ese es el balance que buscaba Freud. En los pacientes con suicidio, con ideaciones suicidas, con planeaciones suicidas, el tánatos va a estar muy incrementado. Van a estar buscando la destrucción constantemente. Por eso es importante escucharlos. ¿De qué me hablas? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que consumes? Porque van a estar muy pendientes a quitar todo el eros, toda la creación. Siempre van a estar buscando, no sé, quizá películas donde involucren muerte, quizá van a estar hablando de temas de muerte, quizá van a estar involucrados con, no sé, todas estas páginas, por ejemplo, de delincuencia, etc. Todos esos son procesos que hay que intentar escuchar para poder atender a nuestro paciente. La tentativa de suicidio pues va a hablar de esta conducta que busca la propia muerte, ¿sí? Pero no se usan los medios adecuados. ¿Sí? Voy a intentar cortarme, pero no me corto de forma que vaya a ser profundo, se va a lacerar, pero va a cicatrizar pronto. Si voy a intentar ahorcarme, pero pues no uso a lo mejor una rama fuerte en el árbol, ¿sí? Estas son tentativas y nos hablan ya de una llamada de atención, que es importante actuar para resolverlo. Tenemos el suicidio frustrado, que bueno, son estos actos en los que por algo imprevisto se detiene el proceso de muerte. ¿Sí? Puede ser que están preparando todo
Y como en alguna ocasión a alguna paciente le pasó, llegó la familia, ella ya había asumido, todos se fueron, ya los chicos a la escuela, el esposo al trabajo, me tomo las pastillas y nadie se va a dar cuenta hasta las 3, 4 de la tarde que regresa. Pero resulta que uno de los hijos se le olvidó la tarea, regresa y encuentra a mamá dormida con todas las pastillas tiradas. Inmediatamente se actúa. Esto es algo imprevisto, no lo tenía considerado y por eso se frustra. Estos son eventos que sí es importante considerar. Ya son personas que llevan un plan más allá y que necesitamos actuar de alguna manera inmediata. ¿Qué es suicidio consumado? Bueno, llega la muerte de la persona. Hasta aquí el proceso se ha concluido. Si lo vimos desde el inicio, simplemente como una idea, se ha ido gestando, toma forma, madura, hasta que la persona lleva a cabo el acto. Mientras más intentos de suicidio tenga la persona en su vida, más probable es que llegue a consumarlo. Por lo tanto, es necesario, si yo escucho a algún amigo, algún paciente, algún familiar que lo ha intentado, que lo ha pensado, tratar de buscar la mejor forma de atenderlo. Hay muchos modelos que hablan de por qué las personas piensan en suicidarse. Por principio de cuentas, la teoría cognitiva nos dice que los esquemas de pensamiento, estas estructuras cognitivas que nos llevan a actuar, se van gestando desde la crianza. Cuando yo crezco con papá, con mamá, ellos me van influyendo en la manera en la que me voy a estructurar en las ideas. Pero no nada más ellos, cualquier figura de autoridad, los maestros, los amigos, los vecinos, los modelos de televisión, me van generando estas ideas. Por eso es importante escuchar qué es lo que la persona consume. Actualmente nuestros modelos de relación con la muerte están bastante incrementados. Yo ya soy insensible a escuchar que hubo un tiroteo, que asesinaron a tantas personas, que quemaron no sé qué, y entonces todos estos se van a sembrar en nuestros patrones de pensamiento. Si ya la muerte es algo que existe en el ambiente, es más fácil que recurra a ella para resolver los problemas. Dice por ahí, bueno, pues los esquemas de los individuos se van a centrar en estos dos aspectos principalmente. Soy vulnerable a la pérdida. Papá, mamá me pueden abandonar. Psíquicamente hablando, los objetos de amor son muy importantes. Si papá y mamá me abandonan, si no me ayudan, si no están ahí para mí, es más fácil que yo llegue a generar ideaciones suicidas, ¿sí? Pero también al abandono. Ahí están papá y mamá, pero parece que me dejan solo, ¿sí? Parece que dejan que yo estructure toda mi vida. Entonces es necesario entender cómo es que ha sido la persona merecedora de amor o inmerecedora del mismo. Cómo es que se ha vivido en esta relación con las figuras de autoridad. También necesitamos entender que, bueno, hay una teoría que Seligman nos regala, la indefensión aprendida. Esto, ¿se acuerdan de la historia del elefante en el circo? ¿Sí? Bueno, resulta que el elefante cuando era pequeño lo ataban con cadenas gruesas. Pues por más que tiraba, no se podía rescatar, no se podía liberar. Así es que cuando creció el elefante lo podían atar con un cordel muy delgadito y a pesar de que tenía la fuerza para liberarse no lo intentaba. Había aprendido a que él era indefenso ante el mundo. Y eso es más o menos lo que le pasa a las personas. Cuando ocurren en nuestro ambiente hechos que nos van a generar frustración, que nos van a llevar a no cumplir con nuestros objetivos, aprendemos a que no tenemos la capacidad para salir adelante. Por lo tanto, vamos a ir intentando cada vez menos hasta anular nuestros intentos por salir adelante, por mejorar, que eso es a lo que Seligman le llama indefensión aprendida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entender que esta carencia de control provoca 3 déficits en la persona. No voy a tener motivación, ¿para qué me esfuerzo si nunca voy a lograr las cosas? No voy a tener incluso habilidades cognitivas, ¿sí? No voy a poder encontrar la respuesta. Imagínense un medio donde papá y mamá son muy restrictivos, son muy autoritarios, son casi dictadores. El niño intenta por todos los medios salir adelante, se esfuerza, pero una mamá sobreprotectora, castrante, no le permite hacer. Y entonces, ¿para qué busco alternativas de solución si no lo puedo hacer? Y entonces, ¿para qué me esfuerzo en pensar una forma de vivir si siempre me van a decir cómo vivir? Por lo tanto, es necesario recordar, aquí este es un punto crítico. Si le ayudamos a los hijos a pensar, si le ayudamos a las personas a pensar en formas de solucionar, vamos a darles oportunidad de cambiar esta situación. Y básicamente,
el déficit emocional. No hay nada que pueda generarme placer, no hay nada que me dé la fortaleza de seguir adelante. Siempre me voy a encontrar en una carencia, siempre me voy a encontrar con las necesidades insatisfechas. Y ahí es donde empezamos a gestar cuestiones. Este proceso va a ser necesario entenderlo. La mayoría de nuestros pacientes, sobre todo terminales, se encuentran en nuestros puntos. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy al tratamiento si ni siquiera mi mayor esfuerzo va a lograr nada? Puedo gastar todo mi dinero, puedo vender todas mis propiedades, pero no va a haber una resolución. No va a haber manera que yo esté bien. Partiendo de ese punto, bueno, ahí Beck nos regala también esta teoría y dice, bueno, la desesperanza es el puente entre la depresión y el suicidio. Mientras yo no tenga algo que esperar en la vida, mientras yo no tenga un futuro previsto, entonces el suicidio va a ser más fácil que llegue. Y aquí es importante checar qué piensa de sí mismo, qué piensa del mundo, qué piensa de su futuro. Si la triada cognitiva está presente, si mi desesperanza está en yo no sirvo para nada, el mundo es devastador, es frustrante y mi futuro es oscuro, entonces vamos a tener grandes problemas. Cuestionen a su paciente, cuestionen a las personas que están alrededor. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te describes a ti? Porque esa va a ser la primera señal de alerta. Si se describe de manera negativa, cuidado. Pero si además describe al mundo como hostil, ya estamos casi en la ronda para hablar de un suicidio. Y bueno, esta última parte, ¿en algún punto de tu vida has pensado cómo te verás en 5 años? No voy a estar en 5 años, va a ser pésimo esta idea. ¿Sí? Hagan este ejercicio con las personas, ¿sí? Hagan este ejercicio con ustedes mismos. Además, Durkheim dice, bueno, el suicidio desde la visión sociológica, tiene 4 aspectos, se va a dividir en 4 categorías. El primero, bueno, los 2 primeros van a hablar de la integración, que bueno, es el suicidio egoísta. Aquí la persona dice, no tiene vínculos sociales fuertes. Y entonces, como no hay una vinculación fuerte, como no hay alguien que venga a decirme cómo estás, oye, cómo te sientes, te quiero, dame un abrazo, te doy un abrazo, pues entonces prefiero quitarme la vida. Esto está ocurriendo mucho en sociedades modernas, donde la familia empieza a disgregarse, donde ya no es importante el plan, donde ya no es importante el grupo de inicio, el grupo nuclear familiar. Siempre estamos hacia afuera, metidos en el teléfono, en las redes sociales, etc. Entonces, como no hay una fuerte vinculación social, empezamos a pensar en lo devastador de la vida. El segundo de estos modelos dice, bueno, es el suicidio anónico. Y aquí es importante, todos los que integran una sociedad van a tener una alteración. Vamos a pensar en la estabilidad, la pérdida de valores, son 2 rasgos importantes. ¿Cómo estamos en Victoria? ¿Hay tranquilidad? ¿Podemos salir a la calle? No por tanta seguridad. Además, ¿cómo están nuestros valores? Si yo camino y me tropiezo, ¿alguien me va a ayudar? No. Estamos tendiendo a que toda esta generación que estamos creando vaya a generar suicidios un poquito más frecuentemente. ¿Qué necesitamos hacer? Idea Durkheim, pues trabajar con lo social. La célula social más importante es la familia. Los otros 2 van a hablar acerca de la regulación. ¿Cómo es que me regulo? Si el suicidio altruista, bueno, renuncio en favor de otros. Los esquimales y además estos otros, los ancianos y los pueblos celtas, deciden quitarse la vida. Ya no soy útil, ya les estorbo a los demás. ¿Qué hacen los esquimales? Me subo a una balsita con una caña de pescar y camínale, nádale, rémale, hasta donde no estés alrededor de otras personas. Cuando se acabe tu fuerza para poder nutrirte tú solo, vas a morir. Sin fastidiar a los demás, sin que sufran ni muerte. Lo mismo pasa en los celtas. ¿Sí? Llegan a un suicidio honroso. Ya no soy capaz de valerme por mí mismo, me quito la vida. Eso de honroso, bueno, hay que ponerlo entre comillas, pero es estructural. Y el último es el suicidio fatalista. Las reglas son tan estrictas, tan tremendas, tan duras, que prefiero no estar aquí.
Y esto va a ser interesante. Sociedades, por ejemplo, si volteamos a ver un poquito a Sudamérica, ¿cómo están las reglas? Venezuela. ¿Y qué hacen las personas? Empiezan a agredir, empieza a haber mucha violencia, pero también empieza a haber tal crisis que empieza y va a empezar a implementarse los índices de suicidio. Entonces es importante atender cómo puedo empezar a manejar todas estas situaciones. Mark dice, bueno, las personas vamos a vivir de un macrocosmos. Toda mi sociedad, toda la cultura, todo lo que hay alrededor de mí es importante y ahí tengo que construirme, ¿sí? Porque de ahí absorbo ciertos modos de actuar. Pero además, genéticamente voy a ser vulnerable. La depresión, aunque no es así directamente, digamos que va a ser genéticamente generada, sí tiene bastante tendencia a decir, si yo tengo padres, abuelos depresivos, si yo tengo padres, abuelos ansiosos, si yo tengo padres, abuelos con algún trastorno mental, probablemente yo vaya a generar depresión o vaya a generar un trastorno mental, y es necesario recordar esto. Si hay estudios, muchos estudios que sería interesante leerlos, en los que se ha comprobado que pacientes suicidas después de la muerte se hacen estudios de líquido cefalorraquídeo, estudios en neurotransmisores, y se encuentran que están con cargas serotoninérgicas altas, con cargas bastante interesantes ahí, que habría que cuestionarnos si puede haber alguna manera de detectarlos a tiempo para evitar el suicidio desde la parte química, ¿sí? Las experiencias tempranas, cómo papá, mamá me han criado, cómo es que yo he ido viviendo, ¿sí? Un niño que nace ahorita aquí en Victoria va a vivir una situación de riesgo total, va a vivir aislado, va a vivir con menos relaciones sociales, y esto va a llevarnos a mayores frecuencias de suicidio, ¿sí? La organización de la personalidad. Y hay que recordar, la personalidad tiene dos estructuras, el temperamento y el carácter. El temperamento es biológico, es innato. Desde que me gesto en el vientre de mamá, empiezo a desarrollar temperamento. Temperamentos más coléricos, más impulsivos, me llevarán más a una estructura de ideaciones suicidas. ¿Sí? Y el carácter es social. Cómo me van construyendo reglas, cómo me van construyendo la forma de actuar, y eso es importante entenderlo. Si papá, mamá son muy sobreprotectores, muy limitantes, muy autoritarios, pues voy a trabajar mucho hacia estas cuestiones, ¿sí? Porque voy a generar indefensión aprendida. Las relaciones familiares, ¿sí? Si hay cercanía, si hay vinculación, ya lo dijo Durkheim, mientras menos cercanía, mientras menos vínculos, más posibilidades de un suicidio. Pero además tenemos también esto, psicopatologías, ¿sí? ¿Cuántas enfermedades podemos desarrollar? Y es interesante, ¿sí? Si nosotros hacemos una revisión de nuestra historia biográfica, ¿cuántas enfermedades, en cuántos momentos me he sentido ansioso? ¿En cuántos momentos mi estrés ha superado los límites? ¿En cuántos momentos me he sentido triste? ¿En cuántos momentos me he sentido incapaz? Y eso va a ser importante entenderlo, porque va a ser la puerta de entrada para ello. La relación existente entre el desarrollo y la muerte. Asumir que la muerte es natural es algo positivo, porque la muerte es algo natural, no lo vamos a negar. Pero vivirme pensando en la muerte como algo natural, eso va a gestar más frecuencia de suicidio. Por eso es un poquito paradójico. Cuando hablamos de eutanasia, por ejemplo, siempre les digo, vamos a tener que generar una cultura hacia la muerte. El entender que la muerte es algo natural. Pero si nosotros nos dedicamos a decir, sí, algún día me voy a morir, un día me voy a morir, un día me voy a morir, un día me voy a morir, acá vamos a generar estructuras de pensamiento muy pendientes a la muerte. Y eso hay que cuidar. Y circunstancias vitales, ¿sí? Problemas económicos, problemas de pareja, situaciones de divorcio, lo que ustedes gusten ponerte ahí, va a ser importante estudiar. La OMS nos marca, en el estado de ánimo vamos a encontrar ambivalencia. Sí quiero vivir, pero no tengo deseos de vivir. ¿Sí? Va a existir esta idea de sí me quiero morir, pero tengo miedo de morir. Y entonces necesitamos ir aterrizándonos. Va a haber impulsividad, van a ser actos bastante impulsivos los que nos lleven a morir. ¿Sí? Y no solamente con ideaciones de muerte, sino actos impulsivos en el cuidado, en el control de todo nuestro entorno. Y va a haber una rigidez del pensamiento.
todo está mal, nada sirve, lo que haga no va a funcionar. Cuando nosotros intentamos hablar con un paciente deprimido, no sé si a ustedes les haya tocado, después de una semana, si convivimos con él, ya nos fastidió. Oye, vamos a acabar, no, es que hace mucho sol. Vamos a la playa, no, es que no, va a estar con sus. Vamos a hacer, no, sabes que quédate. Suicida, quítate ya de aquí en medio, ¿no? Entonces sí es importante entender, estos pensamientos van a ser rígidos y necesitamos nosotros flexibilizarnos un poquito, salirnos de este ambiente, ¿sí? Y bueno, vamos a encontrar regularmente en pacientes suicidas ciertas actitudes. Uno, la llamada de auxilio. Y esto se puede dar de muchas maneras, desde decir, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿sabes qué? Me siento solo, hasta, ¿sabes qué? He pensado en quitarme la vida. Y eso es importante atenderlo, no porque sea nuestro amigo, no porque sea el paciente más fastidioso, dejarlo de lado, ¿no? Es importante acercarnos y atenderles. Una de las formas más fáciles es escucharlos. ¿Qué me quieres decir? Hay victimización, nadie me quiere, todo el mundo me señala, todo lo que hago va a estar mal, etc. Hay sadismo. Cuando está generada por depresión se convierte en esta, que también está generada por depresión, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los pacientes con cuestiones depresivas, con síntomas depresivos o con trastornos depresivos, puede ser que actúen desde la tristeza, pero también desde el enojo. Y muchas veces el paciente deprimido va a estar irritable. Y como está irritable, asumimos que no le va a pasar nada, que nada más es una persona gruñona. Pero cuidado, porque este sadismo puede estar involucrando ideaciones suicidas. ¿Sí? El que esté atacándonos constantemente también es un riesgo. Va a haber sentimientos de culpa, todo lo que ocurre en el mundo es culpa de ellos, por el pensamiento catastrófico, el pensamiento así polar, en el que si se destruyó allá a Siria es porque yo estoy mal acá. ¿Sí? Y va a haber situaciones de cortocircuito, en lo que la persona intenta estructurarte, pero se quiebra. Puede haber quiebres psicóticos, puede haber ansiedades, puede haber desesperanza. ¿Qué es lo que debemos de evitar hacer cuando tenemos un paciente con ideaciones suicidas? Pasar por alto. Si él me dice, oye, ¿sabes qué? He pensado en quitarme la vida, a ver, platícame. ¿Cómo lo has pensado? ¿Qué has ideado para ello? ¿Cómo lo harías? ¿Dónde lo harías? ¿Cuándo lo harías? ¿Sí? Es necesario que cualquier indicación del paciente hacia la muerte lo escuchemos. Puede ser que lo racionalicemos. Sí, bueno, es que ahorita te detectaron cáncer terminal y por eso te quieres quitar la vida. Pero no te apures, al rato se te pasa. Sí, es que te contagiaste de VIH, pero no, nada más es el principio. Angustiarse, y ese es uno de los riesgos más grandes. Cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué? He querido quitarme la vida y, ¿sabes? Lo he pensado en, ahí en la casa hay una pistola y me voy a disparar, o ahí en la casa hay un árbol bien alto y me voy a ahorcar, o ahí en la casa mi mamá toma pastillas y me las voy a impedir. Lo primero que puede surgir en nosotros es angustia. Se va a quitar la vida y ¿qué voy a hacer yo? No hables de eso, mira, mejor vamos a pensar en otra cosa. Y esto es lo peor que podemos hacer. Si ya lo está poniendo en la mesa su llamada de auxilio y es necesario escucharlo. Si yo me angustio es por mi miedo a morir yo. Y eso hay que trabajarlo más adelante en otro lugar. Pero aquí con mi paciente necesito escucharlo. Y la omnipotencia, pensar que todo lo podemos hacer. No, sabes que te vas a tomar unas pastillas, vete a tu casa y todo va a estar bien. Pero yo no voy a estar las 24 horas del día con el paciente, ni le voy a estar ayudando todo el tiempo por teléfono. Entonces, esto es algo que es importante quitarnos. Si el paciente ya tiene ideaciones suicidas, pues es importante hablar con la familia, estructurar un buen sistema de contención en casa para que sepan cómo actuar. Ya si vemos que es un sistema negligente, donde no hay cuidado, no hay atención, mejor lo internamos, ¿no? Para poderlo estar apoyando. La conducta suicida se ve desde dos perspectivas y ahorita vamos a ir viendo algunas estrategias de intervención. Primero lo vemos desde
la vida cotidiana, y esto es hablar de salud mental. Pero también lo vamos a hablar desde la psicopatología, con trastornos ya del estado de ánimo, trastornos que nos van a llevar a situaciones más complicadas. Estas, la crisis noética, la soledad, las pérdidas y rupturas, son situaciones cotidianas que podemos resolver con problemas únicamente. ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, la OMS dice, primero, el estado mental y pensamientos sobre la muerte van a tener como correlaciones, patologías e intentos suicidas previos. Va a haber enfermedades terminales que pueden ser dolorosas o incapacitantes, pero además, bueno, tenemos que considerar planes suicidas, cómo están los grupos familiares, los vínculos y cuáles estresores hay. Esto es lo primero que tenemos que hacer con nuestros pacientes. ¿Sí? Bueno, hay patologías previas, hay intentos de suicidio previo, cómo está el grupo social, cómo está el plan suicida, cuáles son los estresores narrativos. Es lo primero que tenemos que preguntar. Ya después tenemos la oportunidad de hacer otras cosas y dice la OMS, bueno, dentro de esas cosas que podemos hacer, hay que pensar que entre el 80 y 90% de las personas que se suicidan tienen un diagnóstico psiquiátrico. Antes del suicidio o después del suicidio a través de una observación psicológica. Pero del 10 al 20 de las personas que se quitan la vida son personas normales, con problemas normales, y eso es importante aprender. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, vamos a considerar todo lo biológico. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles situaciones de vida tienes? ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay alguna reacción? ¿No la hay? ¿Hay antecedentes de enfermedades en la familia? Pero también la resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad que tiene la persona para enfrentarse a las situaciones y salir adelante. ¿Sí? Este término se toma de la física. La física dice que cualquier objeto tiene una capacidad resiliente. Si yo pateo la silla, va a soportar hasta cierto punto. Si yo aviento el celular, no se va a destruir hasta cierto punto. Esa es su capacidad de resiliencia. Y entonces este término se toma para la sociología primero y ya por ahí de los 80s se toma para la psicología. Y entonces esto es importante. ¿Cómo puedo desarrollar resiliencia? Redes sociales de apoyo fuertes, que mi familia, mis amigos estén ahí, los compañeros de trabajo. Generar sentido del humor, y eso es muy importante. Aquí en México lo tenemos bien desarrollado, pero hay que tener cuidado con nuestro sentido del humor. ¿Qué tan vulnerables somos? Y esto es en cuestión de nuestros pensamientos. ¿Sí? Hay que evaluar nuestros pensamientos y cuántos estresores vamos a tener. Si esto se da solamente en situaciones de problemas cotidianos, un divorcio, no sé, una crisis económica, lo podemos abordar desde intervención en crisis, y hay muchos modelos de intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos es el más conocido, entonces podemos trabajar con ello. Pero bueno, este es un problema tremendo. La dimensión no ética. Víctor Frankl en su modelo de logoterapia nos habla de la dimensión no ética. ¿Se acuerdan del yo y el no yo? ¿Quién soy, qué no soy? ¿Qué es lo que me da la estructura? Pero también me genera problemas, porque lo que no soy me puede generar frustraciones. Y entonces dice Frankl, las manifestaciones principales del ser humano deberían ser sus valores superiores, la libertad, la responsabilidad personal, el amor, el sentido existencial y la autotrascendencia. En la medida en la que yo pueda fortalecer mi yo, en la que yo pueda identificar quién soy, voy a tener más herramientas para salir adelante. Pero cuando no puedo encontrar quién soy, cuando no puedo desarrollar este sentido de trascendencia, me voy a ir hundiendo. Y entonces esto es algo necesario. Las personas que no tienen sentido de vida, las personas que carecen de un objetivo en la vida, van a llegar a desarrollar ideaciones suicidas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que trabajar hacia generar una visión global del problema. No lo veas como el túnel, no lo veas como que es lo único que hay en la vida. Es un problema que muchos tienen. ¿Sí? Que debes dinero a Coppel, al banco, a no sé. Es un problema que muchos tienen, de eso viven estos lugares. Entonces, hay que ver esto, hay que generar esperanza. Y esto es algo complicado porque, bueno, las personas van a tener pensamientos muy catastróficos, muy negativistas, pero necesitamos empezar a crear esta existencia del yo, este ser, este identificarme como alguien independiente. Y hay que empezar a trabajar con comprensión empática. ¿Qué es la empatía?
entender cómo se siente el otro, nada más. Si yo entiendo cómo se siente el otro, voy a poder ayudarle de mejor manera. ¿Sí? Bueno, debes mucho dinero. Quizás yo en algún momento he debido dinero, quizás no tanto como tú, quizás sí tanto como tú o más. Pero eso es lo que me va a ayudar a entender cómo te sientes. No voy a empezar a generar estas ideas de no sirve, no te apures, no es cierto, esto no pasa. Todas estas frases que son clichés no nos sirven. Y es importante quitarlas. No, a todo el mundo le pasa, no lo digan, porque este es un problema específico para la persona. Y es el mayor problema de su vida. Entonces solamente dediquemos a escuchar. Cuando hay una sobrecarga emocional, bueno, pues lo que necesitamos hacer es permitirle expresar sus propios sentimientos. ¿Cómo te sientes? Esto cómo te suena, o cómo te hace sentir, o cómo te llega, o cómo te mueve. Todo lo que ayude a hacer catarsis emocional va a ser importante. Si yo lo ayudo a expresar, va a haber menos carga emocional. Además, hay que encontrar la importancia de nosotros. No estás solo, aquí estamos todos. Acuérdense de la vinculación. Y va a ser muy importante entender, no, en el trabajo no voy a modificar a los otros, voy a modificar al paciente. ¿Sí? Porque si trae problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, no voy a ir a modificarlos a ellos. A quien tengo aquí es a ella, a él, y es a quien debo modificar. Sus estructuras de pensamiento son las erróneas y necesito ayudarle a generar estructuras de pensamiento favorables. También vamos a hablar de las pérdidas como problemas comunes. Cuando hay una pérdida de trabajo o de una vida humana, pues hay que aprender a escuchar más que hablar. Cuando vamos a un funeral, cuando vamos con un amigo que acaba de perder a alguien, no voy a hablar tanto, necesito escuchar, que me diga lo que siente, lo que le está ocurriendo, sus temores, sus preocupaciones. Voy a escuchar. Que haya contacto físico. Un abrazo, una palmada, darle la mano, algo que le ayude a sentir contención. No usar expresiones trilladas, no te apures, esto va a pasar pronto. Te acompaña en tu dolor. Así es la vida. Esto no le ayuda de nada. Y vamos a escuchar meramente. Vamos a permitir que nos diga y podemos usar su propio vocabulario. Me duele mucho. Ok, entiendo, te duele demasiado. Te duele mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo vas avanzando. Y ofrecer ayuda concreta. Si acabas de perder a alguien, ¿qué necesitas que haga por ti? ¿Necesitas que contacte a algún familiar, que te ayude con tus hijos a llevarlos a traerlos de la escuela? ¿Qué necesitas? No sabes, tengo ahorita un paciente, perdió a su esposa hace un mes y medio, no sabe cocinar, no sabe lavar la ropa, y se quedó con un niño de 9 años. ¿Qué necesitas hacer? Necesito aprender a hacer la comida porque no podemos estar yendo al restaurante todos los días, ni a cada rato. Pues hay que ayudarle de manera concreta. No me tocó a mí enseñarle a hacer de comer, pero pues sí, que siga el camino, ¿no? ¿Quién te puede enseñar? Su mamá le puede enseñar y ahorita está aprendiendo. El sueño del chico es que le preparen las entomatadas, a ver si le quedan igual que la mamá. La visión del túnel. La persona que está deprimida, la persona con pensamientos catastróficos, solo va a ver el problema. Por lo tanto, necesitamos enseñarle a resolver los problemas, a no completarse en el problema en sí, sino en cómo resolverlo. Los pasos para resolver el problema son muy sencillos. Primero, definir el problema, qué está pasando. Segundo, buscar alternativas, no importa que sean lógicas o ilógicas. Es importante resolver el problema. Una de sus estrategias de solución fue, bueno, me voy a río a lavar la ropa a golpes. Está bien, es necesario generar este humor. El tercer paso es pensar de todas esas estrategias de solución o alternativas de solución, pensarlas, imaginármelas cómo serían si las aplico. El cuarto es ya, de todas ellas ya pensadas, las capturo, escojo las más adecuadas y el quinto es ponerlas en práctica. Pero ya hasta el quinto paso las puse en práctica, antes no. El sexto, que ese luego nadie lo pone, es evaluar totalmente en cuenta. Cuando hay sensación de inferioridad, pues hay que trabajar con reestructuraciones cognitivas, confrontar a la persona, ok, sí, tienes un problema, pero has salido adelante de estos problemas en otras ocasiones, y generar estas ideas a través de confrontación. Sí, el año pasado te sentías igual, ¿cómo lograste enfrentarlo? ¿Cómo saliste de esto?
A partir de estas dos podemos ayudar a la persona a generar más habilidades y a recordar que ya las tiene, solamente hay que ponerlas en práctica. Más o menos para el año 2000, 1 millón de personas se quitaron la vida. Pero, bueno, obviamente este número es falso, no lo sabemos del todo. Para el 2020, más o menos, a 1,5 millones estaremos hablando de que se aumente. No son tantos, ¿ok? Pero más o menos en los últimos 50 años ha crecido un 60%. Y es interesante, no sé más adelante qué tanto vaya a crecer. Esto va a ser exponencial, sobre todo por todas las crisis que se vienen. Cada OMS dice cada 40 segundos a nivel mundial alguien se quita el vida. De 10 a 20 veces más personas intentan suicidarse. Y además cada 3 segundos alguien intenta un vida. Estos son datos tremendos. Cada 40 segundos alguien se muere. En lo que tengamos esta plática cuando se habrá muerto. Es interesante, ¿no? El suicidio está entre las 3 causas más frecuentes de muerte, y sobre todo entre las edades de 15 a 35 años, y cada suicidio tiene un impacto en otras 6 personas, lo que nos llevará a pensar que otras 6 personas podrían quitarse la vida. Estos datos son interesantes. Habría que considerar cómo vamos a atender a los pacientes alrededor del suicidio. El impacto psicológico, social y financiero sobre la sociedad y la familia no es mensurable. No sabemos cuánto nos cuesta atendernos. Y es necesario empezar a trabajar. Cuando hablamos de suicidio en trastornos mentales, pues vamos a considerar el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia, la depresión y el alcoholismo. Este trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad es uno de los más complicados de trabajar. No hay tratamientos efectivos en cuestión de trastorno de la personalidad. Se trabaja sobre síntomas en un primer momento. Las personas con trastorno de la personalidad límite van a ser muy apasionados, van a confrontarse, van a tener momentos de mucha euforia, pero también momentos de mucha depresión, y eso los vuelve un riesgo tremendo para el suicidio. Hay que valorar con estos pacientes en cada momento su riesgo de suicidio, porque es el mayor número dentro de los trastornos de personalidad en el borderline, es donde hay más suicidios. ¿Sí? Vamos a buscar técnicas de contención, ya sea físicas, ya sea orales, ya sea ocupacionales, y el manejo del acting out, que exprese, que pueda dejar salir todo esto. Hay que mantener un vínculo terapéutico estable, una alianza terapéutica importante, que sepan que ahí estamos, y trabajar con pacientes límites es difícil, hay que estar las 24 horas del día pendiente de ellos, ¿sí? Y eso lo vuelve complicado. ¿Sí? Facilitar la expresión de sentimientos, aunque sean negativos. Mayormente los límites se detienen porque la familia ya se cansa de ellos. Ay, otra vez estás enojado, otra vez estás triste, otra vez estás así. Pero acá hay que favorecer que lo hablen, porque de otra manera el no hablarlo los va a llevar a generar ideas de suicidio. Si se valora el riesgo de suicidio alto, pues considerar en hospitalizarlo y en emplear un tratamiento farmacológico. Eso es importante, ¿sí? Porque de otra manera su impulso va a estar muy alto y van a terminar quitándose la vida. El otro trastorno mental que nos va a generar mucha muerte por suicidio es la depresión. Del 80 o 90% de los pacientes con trastornos mentales que se quitan la vida, 60% estaban deprimidos. Es uno de los más importantes. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Confrontación. Tienes un problema así, pero este problema lo has resuelto en otro momento. ¿Sí? Debes dinero, pero ya en otro momento has quedado con deudas. ¿Cómo lo has solucionado? Tienes problemas con tu pareja, pero ya en otros momentos los has tenido. ¿Cómo puedes resolverlos? Facilitar otras explicaciones más racionales de su situación. ¿Sí? Vamos a pensar, es que mis hijos no me quieren. Espérate, ya son adolescentes y necesitan libertad. Y hay que empezar a confrontar con pensamientos racionales. Los pensamientos irracionales son tremendos en los pacientes deprimidos. Surgen en automático, no hay forma de detenerlos. Lo más importante es ayudarles a aprender a confrontarlos. En este momento me siento así porque estoy triste. ¿Sí? Si estuviera tranquilo en otro momento, ¿cómo enfrentaría?
Es un trabajo más o menos de un mes, mes y medio, para poder ayudar a la persona a reestructurar sus pensamientos. Por eso, las depresiones moderadas y severas hay que trabajar en conjunto farmacología con psicoterapia. No los podemos soltar. Y si lo hiciéramos, tenemos el riesgo de un suicidio. La depresión tarda más o menos 2 semanas en poderse diagnosticar para darle validez de acuerdo a los criterios diagnósticos en CIE, en DSM. Pero son 2 semanas en las que la persona puede tener un acto impulsivo y quitarse la vida. Por lo tanto, es importante hacer un diagnóstico rápido y efectivo. Posibilitar que el sujeto tome conciencia de su situación y la comprenda. Tú en este momento estás deprimido, por eso es que tus pensamientos son así. Todo el trabajo de psicoeducación va a entrar aquí. Por eso es necesario que la persona entienda por qué situaciones está pasando y cuáles van a venir a pasar más adelante. Beck dice, bueno, hay que cambiar las actitudes y las creencias de las personas, generando hay una disonancia cognitiva. Lo que yo hago no es lo que yo creo que está pasando. Y vamos a generar distorsiones sistémicas. Y vamos a generar esta triada cognitiva, ¿no? Yo estoy mal, el mundo está mal, mi futuro es pésimo. Y entonces necesitamos empezar a cambiar esta forma de pensamiento. Para ello, pues, hay que trabajar con reestructuraciones cognitivas, hacer ejercicios en los que la persona entienda que muchas habilidades ya están ahí y hay que ayudarlo a fortalecerlas. Beck dice, bueno, vamos a trabajar por inoculación de estrés. Este ejercicio es algo temerario en algún punto, porque la inoculación de estrés implica llevar a la persona a generar ideas suicidas. ¿Cómo te sientes cuando te quieres quitar la vida? ¿Sí? Y esto es ahí en la consulta. Lo vamos a enfrentar esta situación en vivo para que en el momento en el que se sienta devastado le podamos ayudar a desarrollar alternativas de solución. Obviamente, si no lo tenemos bien contenido, lo vamos a mandar a casa con una herida abierta. Por eso es importante que esto lo trabajemos en el momento preciso y con toda la conciencia del mundo. ¿Cómo te voy a llevar a casa? ¿Cómo te voy a mandar a casa? Pues simplemente dándote las estrategias, enseñándote a relajar, enseñándote a encontrar alternativas a estas ideas de prefiero quitarme la vida. Listas de razones para vivir, pero también razones para morir. Y esto es a lo mejor paradójico. ¿Por qué me van a dar una lista de las razones para morir? Porque necesito saber a qué lo voy a enfrentar. Razones para morir: mis hijos no me quieren. Razones para vivir: quiero a mis hijos. Y entonces son alternativas que nos ayudan a confrontar. Razones para morir: estoy solo, me abandonó mi mujer. Razones para vivir: quizá puedo encontrar a alguien más. Y en estas razones para vivir, nosotros vamos a hacer mucho trabajo. ¿Sí? Necesitamos ir confrontando y quitando todos los obstáculos. Trabajar la culpa. Regularmente un paciente suicida tiene culpa. ¿Sí? Por culpa de él, algo ha pasado y por eso es preferible quitarse de la vida para no generar más problemas. Por mi culpa mis hijos están sufriendo, por eso mejor me muero, para que ellos ya no sufran. Ya su mamá ya encontró otra pareja, pero sufren porque tienen que venir conmigo y abandonarlos a ellos. Eso me muero. Entonces, hay que trabajar con esta culpa. No eres el responsable de todo lo que pasa. Fortalecer el lazo afectivo familiar, que eso va a ser importante, pero también, bueno, entender. Cuando fortalecemos lazos afectivos hay que identificar con quiénes estamos trabajando. Si ya me divorcié, no voy a fortalecerlo con mis parejas. Voy a fortalecer quizá con la familia directa, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, etc. La esquizofrenia, bueno, entre el 10 y el 15% de las personas esquizofrénicas se suicidan. Del 20 al 40 realizan tentativas de suicidio. Y algo curioso, va a haber impulsividad y regularmente la impulsividad de los pacientes esquizofrénicos va a ser letal. ¿Cuándo se suicidan los pacientes esquizofrénicos? En 2 momentos. Primero, como producto de la propia patología, por todas las alucinaciones que tienen. Si la voz me dice tírate de la ventana, me voy a tirar. Sácate el estómago, me lo voy a quitar. Apuñálate el corazón, bueno, eso es por la patología. Pero también por el hecho, cuando están conscientes, cuando no hay una crisis psicótica y la persona se da cuenta de que perdí el trabajo, perdí a mi familia, perdí todo lo que era, entonces pueden entrar en estos riesgos de suicidio. ¿Sí? Esos son los 2 momentos críticos con los pacientes esquizofrénicos. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar mucho la psicoeducación, enseñarles qué es lo que va a pasar, qué es lo que está ocurriendo, trabajar con la comprensión empática.
entiendo cómo te sientes, pero vamos a reestructurar algunas cosas. Estar disponibles, igual que con los borderline, es importante que el terapeuta esté a la mano. A lo mejor no puede estar 24/7, por eso es importante construir grupos de autoayuda. Ahí sí me van a apoyar todo el tiempo. Buscar la contención familiar, que la familia esté ahí para apoyar, enseñarle a la familia cómo estructurar estrategias de afrontamiento y de contención. La farmacoterapia, todos los medicamentos que estén a la disposición, y en el caso último, un internamiento hospitalario. Estos van a ser estrategias muy necesarias. Y para el alcoholismo, bueno, pues vamos a hablar que de la población, el 70% de los suicidios en gente joven se asocia con consumo de alguna droga. ¿Sí? En el alcohol, vamos a hablar del 25 a 30% de presencia de alcohol en suicidios. Y bueno, la persona alcohólica es 6 veces más propensa a quitarse la vida que el resto de las personas. ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno, pues vamos a trabajar con disonancia afectiva, enseñarles que esta depresión que los está viviendo en este mundo no es como tal, generar una alternación entre afectos con otras personas, a no quedarme involucrado en que solamente estoy triste porque me abandonaron, sino en qué otras relaciones sociales puedo generar. Obviamente hay que tener cuidado. Si lo involucro con sus amigos alcohólicos, no le voy a ayudar. Tengo que involucrarlo con amigos que no sean alcohólicos, con personas que lo puedan ayudar en ese problema. El proceso de desintoxicación, deshabituación y rehabilitación va a ser necesario. Y recomponer el sistema familiar. Obviamente aquí hay instituciones, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos de la familia, hay grupos de apoyo, hay grupos terapéuticos para poder fortalecer. Y esto pues no siempre se va a dar en el sentido práctico, ¿verdad? Puedo recomponer el sistema familiar, pero no el nuclear del paciente. Quizás tengo que construir otro o fortalecer el otro en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, bueno, pues hay que entender, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Nada más que eso. Les agradezco su atención.